Benvinguts a la segona temporada del podcast Amb molt de gust, produït per la CAU i pel CEF. La CAU ha passat de predins a nets, de pares a fills, de mentors a alumnes, i avui venim aquí en dues generacions diferents per disfrutar aquesta deliciosa experiència. Hola, jo som Neia Bisbal, ballarina, i avui tinc la sort de compartir aquest moment amb una persona molt especial per jo, que és Dorita, la meva mare. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, y ahora que todo el mundo ya sabe que eres mi madre, nos interesaría saber a qué te dedicas y qué haces, qué te gusta hacer. Bueno, a ver, yo en teoría, me dedico a la administración, lo que pasa que actualmente no trabajo, como ya lo sabéis, y bueno, para cuidaros a vosotros. Y bueno, lo que más me gusta hacer es pasar tiempo con los peques de la casa, que es Aina y su hermano, pero en este caso paso mucho gusto con Aina porque comparto mucho el tiempo contigo, con baile. Por ejemplo, te acompaño a competiciones, te acompaño a cuando se hace aquí algún show y claro, soy la que me encargo de maquillarte, de peinarte y bueno, de crear tu outfit. ¿Y disfrutas de verme bailar? A ver, disfruto, pero también me pongo muy nerviosa porque sabes que te pones muy nerviosa antes de un espectáculo, de una actuación y a veces es complicado. Pero bueno, sí, disfruto. Y bueno, a mí me gusta bailar, lo que hace muchos años que ya no bailo, pero de pequeña como tú, pues yo bailaba. Y yo creo que del mundo del baile o esto te viene a partir de los predins y de tus bisabuelos que también bailaban. Y bueno, ¿tú cuándo empezaste a ver que yo tenía mucha pasión por el baile? Bueno, pues a ver, eras muy chiquitina, me acuerdo que aún no caminabas y poníamos música en casa y tú siempre meneabas mucho el culo y te ponías así a moverte de bien pequeñita. Y ya cuando empezaste medio que te intentabas levantar en los muebles, un día pusimos una canción y tú te pusiste allí como a bailar y te soltaste y nosotros, ay, que se cae, pero ya te venía, el ritmo ya te venía de bien pequeña. ¿Y qué piensas que mi carrera haya empezado tan pronto? A ver, creo que tiene una parte positiva y una parte negativa. Porque, a ver, está muy bien porque vives muchas experiencias. En tu caso, por ejemplo, has vivido algo muy importante que ha sido estar en un programa de televisión, llegar a una semifinal, gracias a esto hacer un videoclip. Entonces, claro, tú eres pequeña y entonces esto te ha quitado muchas horas de también disfrutar de poder ir a cumpleaños porque tú sabes que te has tenido que sacrificar mucho para ir a ensayos, para poder hacer las cosas. Entonces tiene el lado positivo porque son experiencias y es algo que a ti te gusta y nosotros disfrutamos de verte brillar en un escenario, pero también tiene su lado negativo. Pero bueno, nosotros estamos súper contentos. Que a ti te guste y que continúe. Siempre te vamos a apoyar en casa. ¿Qué sientes cuando ves todo lo que he conseguido desde tan pequeña? Pues a ver, siento satisfacción y aparte siento envidia porque a lo mejor es algo que a mí me hubiera gustado que me hubiera pasado a mí. Entonces lo vivo, a veces me pongo nerviosa y te marco mucho porque es algo que a lo mejor me hubiera gustado a mí que me pasara cuando yo tenía tu edad o más mayor. Y no he tenido la oportunidad porque, bueno, pues por circunstancias. Por eso nosotros ahora intentamos que todo lo que te podamos dar y en lo que te podamos ayudar para que puedas conseguir lo que deseas, que en este caso es el mundo de la danza y del baile, pues vamos a ayudarte. ¿Y qué consejo nos darías a mí o a los de mi generación? A ver, yo os daría un consejo principalmente que es que luchéis por vuestros sueños, pero principalmente ahora mismo en la edad, por ejemplo, que estáis, es que estudiéis. Porque la danza está muy bien, pero los conocimientos también creo que son muy importantes. No sé si tú opinas lo mismo, me imagino que tú prefieres más bailar y pasar el tiempo divirtiéndote, pero creo que labrarte un futuro, cosa que a lo mejor los de nuestra generación o de generaciones anteriores no se han podido hacer, pues entonces inculcarte mucho que la danza, que estudies para ello, pero también en el tema del cole, pues que hay que rendir. A ver, a mí me gusta más bailar, pero
también estudiaré para poder llegar a ser una gran bailarina. Exacto. Esto es lo que te queremos inculcar. ¿Y por qué has decidido hoy que te acompañe aquí? Porque siempre has estado para mí para todo y eres una persona muy especial que siento que si yo te traigo aquí, pues vas a saber muchas cosas sobre mí y pues nada, que eres muy especial para mí, por eso. Te quiero, Peque. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? ¿Qué es lo que sientes cuando bailas? Pues yo siento, pues no sé, mucha felicidad, que me siento en mi lugar seguro porque expreso todos mis sentimientos bailando y también me encanta mucho las amistades que he llegado a conseguir por el baile porque no es solo bailar, sino con quién bailas y cómo bailas. Vale, y yo destacaría una cosa de ti en el mundo del baile y es lo que expresas cuando bailas. No es bailar o mejor o peor. Yo creo que un buen bailarín a veces es la expresión que tiene y lo que hace transmitir a la gente. Creo que eso es algo muy positivo que tú haces. Aparte de haber salido en el videoclip de Lola y haber estado en el concierto aquí en Mallorca, ¿cómo te sentiste? Pues no sé, era muy pequeña y pues muy guay, pues era como que aún no sabía todo lo que estaba pasando y no procesaba que me estaban sacando a mí a bailar. Pero cuando estaba bailando, pues sí es verdad que yo soy una persona tímida si no conozco a las personas y pues me daba un poco de vergüenza, pero después ya me suelto a bailar y pues, no sé, fue una experiencia súper guay y pues la disfruté un montón y me encantó. ¿Y qué recuerdos te llevarías de ahí, por ejemplo, del videoclip? Uy, pues la experiencia de muchas, no sé, por ejemplo, cuando Lola se pintó el lunar conmigo, porque yo no me lo podía quitar. Y cuando empezamos a jugar al cocodrilo ese que tenías que esto, pues muchas experiencias que al final me gustaron mucho y me hicieron disfrutar. Me alegro. A ver, en el mundo este del baile, allí en la academia donde estás, ¿qué es digamos, la parte más importante que tú crees que hay en el grupo, en este caso que tú bailas? Pues la parte más importante para mí es que todos los compañeros nos llevamos bien y que al bailar disfrutemos todos. Y no, por ejemplo, yo no estar disfrutando, pero a las demás personas sí. Pues no, disfrutar todos al conjunto y pues eso, disfrutar todos bailando y pasárnoslo bien con mucho compañerismo. Vale, y cuando bailáis, por ejemplo, ¿cómo sentís? ¿Que sois uno o cada uno...? No, que somos uno. O sea, que por ejemplo, si tal se ha equivocado, pues da igual, somos un grupo y no ha sido solo culpa de él porque somos un grupo. Y si quedamos primero, si por ejemplo una persona no ha podido ir, pues ella también ha quedado primero porque todos somos un grupo. Exacto, eso es lo más importante. Y a ver, ya por último, ¿qué propósito tienes tú? ¿O hasta dónde, digamos, cuál sería tu ilusión en este mundo? Yo bailar en un escenario con muchos cantantes y pues nada, verme bailar y que tú me puedas ver disfrutar bailando, como mi sueño. Ah, esto sí. Hombre, a mí ya si bailara con la Karol G ya sería la hostia. Pues bueno, mamá, ahora la CAO nos ha preparado un juego que es de unas preguntas rápidas que yo las voy a leer y tú vas a responder y bueno, yo también responderé para dar nuestra opinión, básicamente. Vale, empezamos, ¿eh? ¿Mañana o tarde? Mañana, porque estoy menos cansada. Pues yo tarde, porque para despertarme por la mañana me cuesta mucho. ¿La CAO medio lleno o medio vacío? Medio lleno. Medio lleno, sí. ¿Playa o montaña? Montaña. Yo playa. A mí el aunque sol... me da un poco de miedo, pero bueno. ¿Cocinar o pedir comida a domicilio? Pedir comida a domicilio. No me gusta cocinar. Sí, en esto también estoy de acuerdo contigo. ¿La CAO solo o con quelitas? Con quelitas. Pues qué yo buenas. solo. Frío. ¿Y qué prefieres? ¿Una fiesta grande o una cena con petit comité? Una cena con petit comité. Siempre con los míos. Pues yo también. ¿Ver una película o leer un libro? Ver una peli me gusta más. Yo también. ¿Cantar o bailar? Bailar. Bailar. Y si es contigo ya la hostia. ¿Perros o gatos?
Perros. De hecho, tenemos uno pequeñito. Ya, es un cachorrito. ¿Lacao frío o caliente? Caliente. Pues yo frío. Así más como frío y ya está. Bueno, ja arribam al final del capítol, però, mamà, la Cao ens ha preparat un regalàs. Ah, sí. Ah. Ahora. Qué bueno. ¡Qué guai! Ostras. ¡Qué guai, Qué bueno. Muchas gracias. Gràcies a Aguilar e Hijos per aquest regalàs, després a Cef i a la Cao i a tot l'equip de producció i tècnic per fer possible aquest podcast, i recordeu que aquest capítol ho podeu veure en YouTube, Spotify i altres vídeos en la xarxa social de la Cao. Un besito, adeu!